Hoy traigo una narrativa que desafiará tus concepciones sobre la vida, la muerte y la espiritualidad. Vamos a explorar el impresionante relato de Vivienne Thorn, una mujer que vivió una experiencia cercana a la muerte durante un embarazo complicado, recibiendo profundas revelaciones espirituales. Ella fue testigo de algo sorprendente sobre el destino de las almas de hombres sexuales, lo que transformó por completo su visión sobre la vida después de la muerte. Quédense hasta el final, pues lo que vio puede alterar su comprensión de la existencia. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de las próximas historias reveladoras. Hola, soy Vivienne Thorn, profesora de historia en una escuela pública en Charleston, Carolina del Sur. Tengo 35 años y siempre he estado apasionada por contar historias, especialmente aquellas que moldearon nuestro mundo. Pero hoy estoy aquí para compartir una historia diferente, la mía propia. Jamás imaginé que algún día tendría algo así para contar. Es una historia que transformó por completo mi vida, llevándome al punto más bajo en que he estado, y en un abrir y cerrar de ojos, elevándome a un nivel de comprensión que nunca pensé ser posible. Hablaré sobre mi experiencia cercana a la muerte. Sé que puede parecer difícil de creer. Yo misma todavía estoy intentando entender todo lo que ocurrió. Pero esta experiencia me mostró que la vida, con toda su complejidad, dolor y alegría, es solo una pequeña parte de algo mucho mayor. Antes de todo esto, llevaba una vida bastante común. Daba clases, pasaba tiempo con mi esposo Samuel, salía con amigos los fines de semana. Estábamos intentando tener un hijo hacía algunos años sin éxito. Fue una jornada difícil, llena de esperanzas y decepciones. Pero finalmente, después de mucho tiempo y varios tratamientos, logramos quedar embarazados. Estábamos tan felices, finalmente realizaríamos nuestro sueño de ser padres. Comenzamos a hacer planes, decorar la habitación del bebé, elegir nombres. Era como si todo estuviera encajando. Poco sabíamos que nuestra vida estaba a punto de cambiar, de una forma que nunca podríamos haber previsto. Lo que contaré a continuación cambió por completo mi visión sobre la vida, la muerte y todo lo que existe más allá de ello. Es una experiencia que llevo conmigo todos los días, que me hace cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo y sobre mí misma. No soy una persona especial, no he escrito libros sobre esto, no he creado ningún grupo o movimiento. Soy simplemente alguien que pasó por algo extraordinario y siente la necesidad de compartirlo. Tal vez mi historia pueda traer consuelo, tal vez pueda hacer que alguien cuestione sus propias creencias. No lo sé, solo sé que necesito contarla. Entonces, si estás dispuesto a escuchar, me gustaría compartir mi viaje. Un viaje que comenzó con dolor y pérdida, pero que me llevó a lugares que nunca imaginé que existieran. Un viaje más allá de la vida como la conocemos. Todo comenzó cuando estaba en el 5º mes de embarazo. Samuel y yo estábamos tan emocionados. Después de años de intentos frustrados, tratamientos que parecían interminables, y numerosas noches llorando sobre la almohada, finalmente lo habíamos logrado. Nuestro sueño de ser padres estaba haciéndose realidad. Recuerdo cómo pasábamos horas conversando sobre el futuro, imaginando cómo sería nuestro bebé, qué tipo de padres seríamos. Comprábamos prendas, muebles para la habitación, hacíamos planes. Era como si el mundo hubiera cobrado nuevos colores. Pero entonces de repente, las cosas comenzaron a ir mal. Fue en una consulta de rutina que el médico notó que mi cuerpo estaba comenzando a dilatar prematuramente. No puedo describir el miedo que sentí en ese momento. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Los médicos no podían explicar el motivo. Hicieron varios exámenes, pero nada indicaba la causa del problema. Rápidamente, decidieron realizar un cerclaje de emergencia para intentar mantener a nuestro bebé seguro dentro de mí. Recuerdo al médico explicando el procedimiento y las posibles complicaciones. Sus palabras parecían venir de muy lejos. Estaba en shock. Apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. Samuel sostenía mi mano, pero podía ver el miedo en los ojos de él también.
La cirugía fue una pesadilla. Estaba despierta, sintiendo cada movimiento, cada tirón. El miedo de perder a nuestro bebé era tan intenso que casi no podía respirar. Rezaba todo el tiempo, rogando para que todo saliera bien. Cuando terminó, los médicos dijeron que había sido un éxito. Sentí un alivio momentáneo, pero el miedo no me abandonó. Pasé la noche en el hospital, monitoreada de cerca. Samuel estuvo conmigo todo el tiempo, sosteniendo mi mano, diciendo que todo estaría bien. Pero al día siguiente, ocurrió lo que más temía. Mi bolsa se rompió. Fue como si todo el mundo se hubiera detenido. Los médicos corrían intentando hacer algo, cualquier cosa, pero yo sabía en el fondo de mi corazón que era demasiado tarde. Nuestro bebé nació con los pulmones subdesarrollados. No resistió. Nació sin vida. El dolor que sentí en ese momento. No hay palabras para describirlo. Era como si una parte de mí hubiera muerto junto con él. Samuel estaba a mi lado en shock. Intentaba consolarme, pero podía ver que él estaba tan destrozado como yo. Los dos llorábamos, sosteniendo aquel cuerpecito tan pequeño, tan frágil, nuestro hijo que nunca llegamos a conocer. Pero la tragedia no terminó ahí. Poco después del parto comencé a perder mucha sangre. La placenta no fue expulsada correctamente, y los médicos tuvieron que realizar múltiples cirugías de emergencia en los días siguientes para intentar salvar mi vida. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla sin fin. El dolor físico era intenso, pero ni siquiera se comparaba con el dolor emocional. Había perdido a mi bebé y ahora estaba luchando por mi propia vida. Fueron días de agonía, de miedo constante. Samuel no salía de mi lado, pero apenas podía registrar su presencia. Estaba hundiéndome en un abismo de dolor y desesperación. No veía sentido en nada. Y fue en ese estado, en ese momento más oscuro de mi vida, que algo ocurrió. Algo que cambiaría todo lo que pensaba saber sobre la vida y la muerte. Fue durante la tercera cirugía que todo cambió. Me sentía cada vez más débil. Pude escuchar los sonidos a mi alrededor, los pitidos de las máquinas, las voces urgentes de los médicos y enfermeras. Pero era como si todo estuviera quedándose cada vez más distante. De repente todo quedó en silencio. El dolor que me acompañaba desde hacía días simplemente desapareció. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor, en lugar del dolor. Sentí una paz que nunca había experimentado antes. Era como si estuviera flotando. No sentía más mi cuerpo. No había más peso. No había más limitaciones. Yo era pura conciencia. Entonces vi una luz. No era como nada que hubiera visto antes. No era un haz o un punto brillante. Era más como un portal. Una abertura hacia algo más allá de nuestra realidad. La luz era increíblemente brillante, pero no dolía mirarla. De hecho, era reconfortante, acogedora. Me sentí atraída por ella como si me estuviera llamando. Comencé a moverme hacia la luz. No estaba caminando ni volando. Era más como si estuviera siendo suavemente atraída. A medida que me acercaba, la sensación de paz se intensificaba. Cuando entré en la luz, fue como sumergirse en un océano de amor puro. No hay palabras en nuestro lenguaje para describir adecuadamente lo que sentí. Era como si cada átomo de mi ser estuviera vibrando en perfecta armonía con el universo. Y entonces lo vi, no con mis ojos físicos, por supuesto, sino con una percepción que iba más allá de los sentidos. Era Dios. No tenía forma definida. Era más como una presencia, una conciencia infinita. Pura luz y amor. Al lado de él había otra presencia, menor, pero igualmente radiante. Instantáneamente supe que era Cristo. No el Cristo de las pinturas o de las estatuas, sino la esencia pura de lo que representa. Compasión, amor incondicional, sabiduría eterna. No hubo palabras. No eran necesarias. La comunicación ocurría en un nivel mucho más profundo. Era como si cada pregunta que yo hubiera tenido recibiera respuesta en el momento en que surgía en mi mente.
Me sentí envuelta por un amor tan profundo, tan completo, que hizo que todo el amor que ya había experimentado en la tierra pareciera una pálida sombra en comparación. Era un amor que curaba, que transformaba, que trascendía todo lo que yo conocía. En ese momento entendí que la vida que vivimos en la tierra es solo una fracción minúscula de nuestra existencia, que nuestras preocupaciones diarias, nuestros miedos, nuestras tristezas, todo eso es tan pequeño frente a la vastedad de la eternidad. Vi toda mi vida pasar ante mí, no como una película, sino como si estuviera reviviendo cada momento simultáneamente. Vi las alegrías, las tristezas, los momentos de éxito y los de fracaso. Y me di cuenta de que cada vivencia, cada decisión, cada significado. Entendí que estamos todos interconectados, que formamos parte de algo mucho mayor, que nuestras acciones, pensamientos y sentimientos afectan no solo a nosotros mismos, sino a todo el universo. Fue una revelación abrumadora. Era como si, por primera vez, estuviera viendo la realidad como realmente es, sin los filtros y limitaciones de la percepción humana. Y en medio de toda esa comprensión, de toda esa paz y amor infinitos, me sentí entera. Por primera vez en mi vida no había más dudas. Estaba en casa. Mientras estaba en ese estado de conciencia ampliada, recibí una serie de revelaciones sobre la vida terrena. Fue como si un velo hubiera sido levantado, permitiéndome ver la realidad detrás de todo lo que considerábamos importante en nuestras vidas diarias. Vi cómo las emociones humanas, ira, tristeza, vergüenza, miedo, eran completamente irrelevantes ante la inmensidad de la eternidad. No es que no tuvieran importancia, forman parte de la experiencia humana y tienen su propósito. Pero me di cuenta de que muchas veces nos dejamos consumir por esas emociones, olvidando que son temporales, y en el gran esquema de las cosas, relativamente insignificantes. Dios, o esa presencia divina, me mostró momentos de mi vida que consideraba cruciales, humillaciones que sufrí en la infancia y que me marcaron profundamente. El día en que fui rechazada para un puesto de trabajo que realmente quería. La pelea que tuve con mi mejor amiga en la secundaria y que nos alejó por años. Todos esos momentos que parecían tan grandes, tan definitorios, simplemente se desintegraron como polvo ante esta nueva perspectiva. Entendí que esas experiencias, por más dolorosas o alegres que fueran, eran solo herramientas para nuestro crecimiento y aprendizaje. No eran castigos o recompensas, sino oportunidades de evolución. Vi cómo a menudo nos apegamos a cosas materiales, a estatus, a reconocimiento. Cómo luchamos por cosas que al final no tienen verdadero valor. Autos, casas, ropa de marca, títulos profesionales. Todo eso parecía tan pequeño ahora. No es que estas cosas fueran malas en sí, pero entendí cómo frecuentemente perdemos de vista lo que realmente importa mientras perseguimos estos objetivos. Comprendí que la vida terrena es una escuela. Cada desafío, cada relación, cada experiencia es una lección. Estamos aquí para aprender, para crecer, para evolucionar espiritualmente y muchas veces las lecciones más valiosas vienen de los momentos más difíciles. Vi cómo el amor es la fuerza más poderosa del universo. No el amor romántico idealizado en películas y libros, sino el amor incondicional. El amor que no juzga, que no exige, que simplemente acepta y nutre. Me di cuenta de que cada acto de bondad, cada gesto de compasión, por pequeño que sea, tiene un impacto mucho mayor de lo que podemos imaginar. Entendí que el perdón no es solo un acto noble, sino una necesidad para nuestra propia evolución. Vi cómo el rencor, el resentimiento, el dolor son cargas que llevamos innecesariamente, que nos impiden avanzar en nuestro camino espiritual. Me di cuenta de que muchas de las creencias y valores que consideramos absolutos son en realidad construcciones humanas limitadas. Vi cómo frecuentemente juzgamos a otros basados en nuestros propios estándares estrechos, olvidando que cada alma está en su propio viaje único. Comprendí que la muerte, que tanto tememos, es solo una transición, un paso a otro estado de ser. Vi que la vida en su esencia es eterna, que nuestras almas continúan mucho más allá de esta breve existencia física.
Estas revelaciones fueron profundas y transformadoras. Era como si estuviera viendo la vida a través de una lente completamente nueva. Todo cobraba sentido de una manera que nunca había hecho antes. Y con esta comprensión vino una sensación de paz y aceptación que nunca antes había experimentado. Pero este viaje de descubrimientos estaba lejos de terminar. Lo que vi a continuación me sacudió profundamente y me hizo cuestionar mucho de lo que creía sobre el bien y el mal, el correcto y el incorrecto. Tras estas revelaciones iniciales, mi experiencia tomó un rumbo inesperado y perturbador. Un ser de luz, que instintivamente reconocí como un ángel, apareció a mi lado. Sin palabras, me guió lejos de aquella luz acogedora y me llevó a un lugar completamente diferente. Era como si hubiéramos entrado en un valle oscuro y sombrío. La sensación de paz que había experimentado antes fue reemplazada por una sensación de peso y tristeza. El aire parecía denso, casi asfixiante. En ese valle vi innumerables almas, pero no eran como las presencias luminosas que había visto antes. Estas almas parecían estar en agonía. Algunas vagaban sin rumbo, otras parecían estar atrapadas en ciclos repetitivos de acciones. Había un sentimiento palpable de desesperación y confusión en el aire. Entre estas almas noté muchas que reconocí como pertenecientes a la comunidad LGBT. Vi personas gays, lesbianas, travestis y transexuales. Esta visión me sorprendió profundamente. Sentí un nudo en el estómago y un apretón en el corazón. Mi mejor amiga, Ruby, era lesbiana y el miedo de que pudiera acabar en ese lugar me paralizó. Desesperada me volví hacia el ángel y pregunté si esas personas estaban allí por causa de su orientación sexual. La respuesta que recibí no fue en palabras, sino en una comprensión que simplemente floreció en mi mente. El ángel me hizo entender que no era la sexualidad de esas personas lo que las llevaba al sufrimiento. En realidad, la orientación sexual o identidad de género no tenía ninguna relevancia en este plano espiritual. Lo que las mantenía en ese estado de agonía era la manera en que habían vivido sus vidas, desconectadas de su esencia espiritual. Vi almas que se habían perdido en vicios, que habían herido a otras personas deliberadamente, que habían vivido vidas egoístas y materialistas. Vi personas que se habían aferrado al odio, al prejuicio, a la intolerancia, y también vi muchas almas que simplemente no podían aceptar que habían muerto, que se negaban a dejar atrás sus vidas terrenales. Entendí que ese lugar no era un infierno en el sentido tradicional. Un infierno en el sentido tradicional. No era un lugar de castigo eterno impuesto por un Dios vengativo. Era más como un estado de ser, una condición autoimpuesta por almas que no estaban preparadas o dispuestas a avanzar en su camino espiritual. El ángel me mostró que muchas de esas almas estaban allí temporalmente. Algunas recibirían ayuda de seres más evolucionados y encontrarían su camino hacia la luz. Otras elegirían reencarnar para tener nuevas oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Esta experiencia me hizo cuestionar mucho de lo que creía sobre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Me di cuenta de que nuestros juicios terrenales a menudo son limitados y equivocados, que lo que realmente importa no son las etiquetas o categorías, sino cómo vivimos nuestras vidas, cómo tratamos a los demás, cómo cultivamos nuestra conexión con lo divino. Ver ese sufrimiento fue doloroso, pero también me trajo una comprensión más profunda de la complejidad de la existencia humana y espiritual. Entendí que todos nosotros, independientemente de quiénes seamos o cómo nos identifiquemos, tenemos la misma capacidad de evolucionar espiritualmente o de perdernos en el camino. Salí de aquel valle con un sentimiento de compasión que nunca había experimentado antes. Compasión no solo por las almas que vi sufriendo, sino por todos nosotros, seres imperfectos, intentando encontrar nuestro camino en esta complicada jornada que es la vida. Pero mi viaje aún no había terminado. El ángel tenía más para mostrarme, y lo que iba a ver a continuación cambiaría por completo mi perspectiva una vez más. Tras la experiencia perturbadora en el Valle de las Sombras, el ángel me guió a un lugar completamente diferente. Era como si hubiéramos atravesado un portal hacia otra dimensión.
El contraste era tan marcado que, por un momento, me sentí desorientada. Nos encontrábamos ahora en una especie de colonia espiritual. Era un lugar de luz radiante tan brillante que debería haberme cegado la vista, pero no lo hacía. La luz parecía venir de todas las direcciones, y al mismo tiempo emanar desde dentro de cada ser que habitaba aquel lugar. El ambiente era de instrucciones que parecían hechas de cristal y luz. Jardines con flores de colores que nunca había visto antes. Fuentes de agua que emitían sonidos musicales. Pero lo más impresionante eran los seres que habitaban ese lugar. Eran almas en diferentes etapas de evolución. Algunas brillaban intensamente, otras tenían un brillo más suave, pero todas irradiaban paz y felicidad. Vi seres que parecían estar enseñando a otros, compartiendo conocimiento y sabiduría. Vi grupos dedicados a algo que parecía ser creación artística, pero a un nivel que iba más allá de cualquier cosa que pudiera comprender. Y entonces, para mi sorpresa y alivio, vi de nuevo personas que reconocí como pertenecientes a la comunidad LGBTQ. Pero aquí, a diferencia del Valle de las Sombras, estas almas estaban en perfecta armonía con el entorno. Brillaban con la misma intensidad que las demás. Algunas hasta más. ¿Algunas? Vi a parejas del mismo sexo caminando de la mano, sus auras fusionándose en una comprensión tan profunda cuando las palabras parecían insuficientes. La experiencia trascendente que viví me transformó de maneras que aún estaba tratando de comprender. Vi un espectro de colores deslumbrante, donde personas trans aparecían en sus cuerpos espirituales irradiando paz y armonía. No existían divisiones o segregaciones. Éramos todos almas, cada una única y valiosa a su manera. El ángel, percibiendo mi asombro, me transmitió comprensión sin palabras. Entendí que, en este plano elevado, conceptos como género y orientación sexual no tenían el mismo peso que en la tierra. Lo que realmente importaba era la esencia del alma, su evolución espiritual, su habilidad de amar y conectarse con lo divino. Vi almas que en sus vidas terrenales enfrentaron prejuicio y discriminación, pero mantuvieron su integridad y amor. Almas que, a pesar de las adversidades, eligieron el camino del amor, compasión y autenticidad. Ahora, en este plano espiritual, cosechaban los frutos de sus elecciones. Me emocioné al ver esas almas en paz, en evolución espiritual, viviendo en completa felicidad. Era un alivio indescriptible percibir que la espiritualidad y la paz en el más allá no dependían de etiquetas o identidades terrenas, sino de cómo vivimos y cultivamos nuestra conexión espiritual. En ese momento, sentí una ola de vergüenza por todos los prejuicios que sin darme cuenta había cargado durante mi vida. Me di cuenta de cómo nuestras visiones limitadas en la tierra pueden cegarnos para la verdadera naturaleza del amor y la espiritualidad. La experiencia en esa colonia de luz me llenó de esperanza y alegría. Entendí que, al final, lo que realmente importa es el amor que compartimos, la compasión que demostramos, la autenticidad con que vivimos. Nuestro viaje espiritual va mucho más allá de las categorías y etiquetas que creamos en la tierra. Salí de allí con una nueva comprensión sobre diversidad e inclusión. Entendí que cada alma es única y preciosa, independientemente de cómo se manifiesta en su encarnación terrenal. Más que eso, entendí que el amor, en todas sus formas, es sagrado y divino. Esta revelación trajo una paz profunda a mi corazón, pero también despertó en mí un deseo, un anhelo intenso de permanecer en aquel lugar de luz y amor incondicional. Y fue ese deseo el que me llevó a la siguiente etapa de mi viaje. Después de presenciar la belleza y la paz de aquella colonia espiritual, fui tomada por un deseo abrumador de quedarme. La idea de volver a mi cuerpo físico, al mundo de dolor y limitaciones que había dejado atrás, parecía insoportable. Allí, en la presencia de Dios y aquella paz celestial, me sentía completa, por primera vez en mi vida, o sería más allá de la vida. Todo cobraba sentido, no había más dudas, no había más miedo.
Era como si finalmente hubiera encontrado mi verdadero hogar. Me volví hacia el ángel que me guiaba. Y con toda la intensidad que pude reunir, expresé mi deseo de quedarme. Por favor, rogué, no me hagan volver. Déjenme quedarme aquí, en esta paz, en este amor. El ángel me miró con una compasión infinita. No hubo palabras, pero pude sentir su comprensión. Él entendía mi deseo, mi anhelo por permanecer en aquel estado de gracia. En ese momento sentí la presencia de Cristo acercarse. No era el Cristo de las pinturas o de las estatuas, sino una presencia de amor puro y sabiduría infinita. Me miró con tanto amor que sentí que todo mi ser se derretía. Cristo, con una voz que era más un sentimiento que un sonido, me dijo que no podía quedarme. Sus palabras, o mejor, sus pensamientos, eran amables pero firmes. Me recordó a mi esposo Samuel, y cuánto él me amaba. Me mostró cómo Samuel estaba sufriendo en ese momento, sentado al lado de mi cuerpo en el hospital, sosteniendo mi mano y orando para que yo regresara. Cristo me hizo entender que aún había un propósito para mí en la tierra, que mi viaje allí no estaba completo, que había lecciones que aún necesitaba aprender, experiencias que necesitaba vivir, personas que necesitaba tocar con mi presencia. Quería argumentar, quería rogar para quedarme. La idea de dejar esa paz, ese amor incondicional, me rompía el corazón. ¿Cómo podría volver a un mundo de dolor y sufrimiento después de experimentar la perfección del divino? Pero a medida que Cristo continuó mostrándome el panorama más amplio de mi vida, comencé a entender. Vi cómo mi experiencia podría ayudar a otras personas, cómo mi regreso podría traer consuelo y esperanza para aquellos que estaban sufriendo. Vi los caminos que aún necesitaba recorrer, las elecciones que necesitaba hacer. Poco a poco, aunque con reluctancia, comencé a aceptar que mi tiempo allí había llegado a su fin, que necesitaba volver, no porque estaba siendo forzada, sino porque en el fondo entendía que eso era lo correcto. Cristo me aseguró que lo que había experimentado allí no sería olvidado, que aquella conexión con lo divino siempre estaría conmigo, incluso si a veces parecía distante, que llevaría conmigo un poco de esa luz para iluminar mi camino en la tierra. Con una última mirada a aquel reino de luz y amor, me preparé para volver. No estaba feliz con la idea, pero había aceptado. Sabía que llevaría conmigo recuerdos y entendimientos que cambiarían para siempre la forma en que veía la vida. Y así, incluso contra mi voluntad más inmediata, pero en acuerdo con un entendimiento más profundo, fui suavemente guiada de regreso a mi cuerpo físico, de regreso a la vida que había dejado temporalmente atrás. Lo que ocurrió a continuación fue una de las experiencias más difíciles y dolorosas de mi vida. El retorno al mundo físico no fue nada como podría haber imaginado. El retorno a mi cuerpo físico fue una experiencia que nunca podría haber anticipado. Después de haber experimentado la paz y la ligereza del plano espiritual, volver a la densidad de la materia fue como ser arrancada abruptamente del paraíso y lanzada a un pozo de dolor y confusión. La primera sensación fue de un dolor agudo y penetrante. Era como si cada célula de mi cuerpo estuviera gritando en protesta. Recuerdo abrir los ojos y ser inmediatamente cegada por las luces fluorescentes del centro quirúrgico. Los sonidos eran ensordecedores. El pitido de las máquinas, las voces urgentes de los médicos, el ruido metálico de los instrumentos quirúrgicos. Todo parecía demasiado alto, demasiado brillante, demasiado intenso. Quería gritar. Quería decirles que me dejaran volver, pero no podía emitir ningún sonido. Mi garganta estaba seca y dolorida por el tubo de respiración. Intenté moverme, pero mi cuerpo parecía demasiado pesado, como si estuviera atrapado en la cama. La cirugía aún estaba en marcha. Podía sentir las manos de los médicos dentro de mi cuerpo, trabajando frenéticamente para contener la hemorragia. El dolor era casi insoportable. Cada fibra de mi ser parecía resistir la idea de estar de vuelta en la realidad física. En ese momento fui tomada por una profunda frustración y tristeza. No quería estar allí. Quería volver a la luz, a la paz, al amor incondicional que había experimentado. La realidad terrenal parecía cruda,
áspera y dolorosa en comparación. Poco a poco, a medida que la anestesia fue perdiendo efecto, comencé a escuchar voces familiares. Samuel estaba allí, sosteniendo mi mano diciendo palabras de aliento. Quería responder, quería decirle que lo amaba, pero también quería decirle cuánto estaba frustrada por haber vuelto. Los días que siguieron fueron una lucha constante. Físicamente mi cuerpo se estaba recuperando de las cirugías, pero emocional y espiritualmente me sentía perdida. ¿Cómo continuar viviendo normalmente después de haber experimentado algo tan extraordinario? Me encontraba llorando con frecuencia, no solo por la pérdida de nuestro bebé, sino por la pérdida de aquella conexión directa con lo divino. Era como si hubiera probado el néctar de los dioses y ahora estuviera condenada a vivir con sed por el resto de mi vida. Samuel estaba allí para mí, paciente y amoroso como siempre, pero me sentía culpable por no poder devolver completamente su amor y dedicación. Una parte de mí se resentía por haber vuelto solo por él, sintiendo que había abandonado algo mucho mayor. Las noches eran particularmente difíciles. Tenía pesadillas vívidas, reviviendo la experiencia de la casi muerte, pero esta vez, sin poder alcanzar la luz. Me despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, anhelando algo que sabía que no podría tener de nuevo. Al menos no en esta vida. Durante el día, luchaba por reconectarme con mi vida anterior. Cosas que antes parecían importantes ahora parecían triviales. Mi trabajo como profesora, que antes me daba tanta satisfacción, ahora parecía vacío de significado. ¿Cómo podría preocuparme por fechas históricas y eventos pasados, cuando había experimentado la eternidad? Mis relaciones también fueron afectadas. Amigos y familiares venían a visitarme, trayendo palabras de consuelo y apoyo. Pero me sentía distante, como si hubiera un velo invisible separándome de ellos. ¿Cómo explicar lo que había vivido? ¿Cómo compartir esta vivencia que transformó completamente mi visión de la realidad? Físicamente, mi recuperación fue lenta y dolorosa. Mi cuerpo, que había sufrido tantos traumas, la pérdida del bebé, las múltiples cirugías, parecía vacilante en curarse. Cada movimiento era un recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia física, algo que ahora entendía de una manera que nunca imaginé ser posible. Hubo momentos en los que me preguntaba si no habría sido mejor no haber regresado. El dolor de la pérdida de nuestro bebé, sumado a la añoranza de esa paz y amor incondicionales que había sentido, a veces parecía más de lo que podía soportar. Pero poco a poco comencé a percibir pequeños cambios, momentos en los que podía sentir un eco de esa paz que había experimentado. Era como si de vez en cuando un rayo de esa luz divina lograra penetrar la densidad del mundo material y tocarme. Comencé a encontrar consuelo en cosas simples. El calor del sol en mi rostro en una mañana clara. El sonido de la lluvia cayendo suavemente afuera. La sonrisa amable de una enfermera. Esos pequeños momentos se convirtieron en anclas, ayudándome a permanecer conectada con este mundo. Samuel, con su paciencia infinita, fue fundamental en este proceso, incluso sin entender completamente lo que estaba pasando. Él estaba allí, una presencia constante y amorosa. Poco a poco comencé a abrirme con él, intentando compartir fragmentos de mi experiencia. Fue durante una de esas conversaciones que me di cuenta de algo importante. Tal vez había vuelto no solo por Samuel, sino porque aún tenía algo que aprender, algo que hacer en este mundo. Esta realización no disminuyó el dolor o la añoranza que sentía, pero me dio un propósito, una razón para continuar. El proceso de readaptación a la vida fue largo y desafiante. Hubo días en los que me sentí completamente perdida. Días en los que lo único que me mantenía funcionando era el recuerdo de esa luz y la promesa silenciosa que había hecho de intentar cumplir con mi propósito aquí. Poco a poco fui aprendiendo a vivir con esta nueva realidad. El dolor no desapareció. La añoranza de esa conexión divina no disminuyó, pero aprendí a llevar esas experiencias conmigo, permitiendo que moldearan mi nueva forma de ver y vivir en el mundo.
Conforme los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses, comencé a percibir cambios profundos en mi visión del mundo y en mi espiritualidad. La experiencia de casi muerte había dejado marcas indelebles en mi alma, alterando fundamentalmente la forma en que percibía e interactuaba con el mundo a mi alrededor. Uno de los cambios más notables fue cómo el sufrimiento y las luchas diarias parecían haber perdido mucho de su peso. Cosas que antes me dejaban ansiosa o irritada, un embotellamiento, una factura atrasada, un desacuerdo en el trabajo, ahora parecían ridículamente pequeñas. Había vislumbrado la eternidad, y esa perspectiva hacía que los problemas cotidianos fueran casi insignificantes. Esto no significa que me haya vuelto indiferente al sufrimiento. Por el contrario, mi empatía parecía haberse expandido. Podía sentir el dolor de los demás de una forma más intensa, más visceral. Pero al mismo tiempo, podía ver más allá de ese dolor, entender su propósito mayor en el crecimiento espiritual de cada individuo. Mi visión sobre la religión también se transformó radicalmente. Las doctrinas y dogmas que antes parecían tan importantes, ahora me parecían limitados, casi infantiles en su simplicidad. Había experimentado algo que iba más allá de cualquier religión organizada, algo que trascendía nuestros intentos humanos de comprender lo divino. Esto creó algunos conflictos internos. La iglesia que frecuentaba desde niña, ahora me parecía extrañamente vacía. Las palabras del pastor, que antes me inspiraban, ahora sonaban huecas. Podía ver con una claridad desconcertante quién estaba verdaderamente conectado a lo divino y quién usaba la fe de forma distorsionada o superficial. Esta nueva percepción se extendía a todas las áreas de mi vida. Era como si hubiera ganado una especie de visión espiritual. Podía sentir la energía de las personas, percibir sus intenciones más allá de las palabras que decían. Esto hacía algunas interacciones sociales desafiantes. ¿Cómo mantener una conversación educada con alguien cuando puedes sentir la falsedad detrás de su sonrisa? Mi relación con la naturaleza también se profundizó. Podía sentir la vida pulsando en cada planta, cada animal, la interconexión de todos los seres vivos, algo que había experimentado durante mi Kshankeme. Ahora era una realidad tangible para mí. Pasé a pasar más tiempo al aire libre, buscando reconectar con esa sensación de unidad que había experimentado. Sin embargo, esta nueva sensibilidad también trajo desafíos. El mundo a veces parecía excesivamente ruidoso, caótico. Anhelaba la paz y armonía que había experimentado del otro lado. La meditación se volvió una parte esencial de mi rutina, una forma de reconectarme, incluso brevemente, con esa energía divina. Mi forma de enseñar historia también cambió. Mientras que antes me concentraba en fechas y eventos, ahora intentaba mostrar a mis alumnos las conexiones más profundas, las lecciones espirituales que podíamos aprender del pasado. Algunos colegas consideraban mi enfoque extraño, pero muchos alumnos parecían resonar con esta nueva perspectiva. Uno de los cambios más profundos fue en relación a la muerte. El miedo a la muerte, que es tan común en nuestra sociedad, había desaparecido por completo para mí. Sabía con una certeza que iba más allá de la fe, que la muerte no era el fin. Esto me permitió vivir de una forma más plena, más presente. Sin embargo, esa ausencia de miedo a la muerte a veces me asustaba. Había momentos en que me encontraba anhelando ese otro lado, deseando volver a esa luz. Tuve que aprender a equilibrar ese deseo con la comprensión de que aún tenía un propósito que cumplir en esta vida. A medida que el tiempo pasaba, luchaba por mantener viva la conexión con lo que había experimentado. A veces, me encontraba temiendo que los recuerdos de mi ego pudieran desaparecer, que pudiera alejarme de aquella esencia divina que había encontrado. Este miedo me impulsaba a buscar constantemente formas de nutrir mi espiritualidad, de mantener viva la llama de esa experiencia transformadora. Ahora, años después de mi experiencia de casi muerte, todavía estoy intentando procesar completamente lo que ocurrió conmigo. Cada día es una jornada, una oportunidad de integrar las lecciones que aprendí en esa breve visita al otro lado,
con las realidades de la vida cotidiana. Hay días en que me siento profundamente conectada, en que puedo sentir ecos de aquella paz y amor incondicionales que experimenté. En esos momentos siento una gratitud inmensa por estar viva, por tener la oportunidad de compartir un poco de esa luz con el mundo a mi alrededor. Pero también hay días difíciles, días en que la densidad del mundo material parece abrumadora, en que siento añoranza de esa conexión directa con lo divino. En esos momentos, recuerdo las palabras de Cristo, recordándome que aún tengo un propósito aquí. Una de las mayores lecciones que saqué de esta experiencia es sobre la naturaleza del amor. El amor que experimenté del otro lado era tan vasto, tan incondicional, que hizo que nuestro entendimiento terrenal del amor pareciera una pálida sombra en comparación. Desde entonces me he esforzado por traer un poco de ese amor incondicional a mis interacciones diarias. No siempre es fácil, pero cada pequeño acto de bondad, cada momento de compasión, parece reconectarme con esa experiencia. Mi visión sobre la vida y la muerte cambió por completo. Entiendo ahora que la muerte no es algo a temer, sino una transición natural, un paso a otro estado de ser. Esto no significa que no sienta dolor cuando pierdo a alguien que amo. El dolor de la separación aún existe, pero está temperado por el conocimiento de que nos encontraremos de nuevo. Una de las cosas más difíciles ha sido intentar explicar mi experiencia a los demás. Las palabras parecen inadecuadas para describir lo que viví. Muchas veces, siento que estoy hablando un idioma que nadie más entiende. Esto puede ser solitario a veces, pero también me ha hecho valorar profundamente aquellos momentos en que realmente logro conectar con alguien. Cuando veo un destello de comprensión en sus ojos. Mi experiencia también cambió mi perspectiva sobre las diferentes creencias y religiones. Veo ahora que todas las tradiciones espirituales son intentos de describir y comprender la misma realidad divina. Esto me ha vuelto más tolerante, más abierta a diferentes puntos de vista. Al mismo tiempo, me ha hecho menos paciente con el dogmatismo y la intolerancia religiosa. Continúo luchando por mantener la conexión con la paz y la verdad que experimenté durante mi EGNE. Tengo miedo de que con el tiempo, esos recuerdos puedan desaparecer, que pueda alejarme de la esencia divina que encontré. Para combatir esto, dedico tiempo todos los días a la meditación y a la reflexión. Mantengo un diario donde registro no solo los recuerdos de mi experiencia, sino también los momentos del día a día en que siento esa conexión. Entiendo ahora que mi viaje en la Tierra aún no ha terminado. Hay lecciones que aprender, desafíos que superar y quizás nuevas formas de ayudar a otros a encontrar sus propias verdades espirituales. Cada día tenemos la oportunidad de traer un poco más de esa luz al mundo. No sé qué traerá el futuro. No sé si viviré otra experiencia como aquella antes del fin de mi viaje terrenal. Pero estoy segura de que fui profundamente transformada por aquella breve visión del más allá. Y aunque a veces aún enfrento la dualidad de vivir en este mundo, después de haber experimentado algo tan trascendente, estoy agradecida por la oportunidad de estar aquí, de hacer una diferencia, incluso si es de maneras pequeñas, y aparentemente insignificantes. Mi experiencia cercana a la muerte me enseñó que cada uno de nosotros lleva una chispa de lo divino, que somos todos, en nuestra esencia, seres de luz y amor, y aunque a veces podamos olvidar esto, atrapados en las preocupaciones y desafíos del día a día, esta verdad fundamental permanece. Es esta comprensión la que me da fuerza para seguir adelante, para enfrentar cada nuevo día con valentía y compasión, sabiendo que cada momento es una oportunidad de crecer, de amar, de evolucionar. Y así continúo mi jornada, llevando conmigo los recuerdos de aquella luz, de ese amor incondicional, intentando cada día ser un poco más el ser de luz que percibí que todos podemos ser.